Ya son las 5, así que vamos a ir comenzando. El tiempo en Zoom es un poquito más limitado, así que vamos a tratar de aprovecharlo mejor. ¿Me escuchan ahí, no? Por las dudas, consulto. Sí, profe, sí se lo escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, buenísimo. ¿Tienen alguna consulta de lo que se vio la clase pasada? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Profe, Bueno, se ve. buenísimo, gracias. ¿Ninguna consulta de la clase pasada? ¿Algo que no haya quedado claro? Que hayamos ido muy rápido. Bueno, me van escribiendo. Tengo el chat ahí abierto. Lo que no me sale es la sala de espera. Ahí está. Tengo demasiadas. ¿Ustedes ven todos los chats que yo tengo ahí en la pantalla o ven solamente la diapositiva? Consulta. La diapositiva Solo no. la diapositiva. Ah, menos mal, porque yo tengo el chat, la sala de espera, los participantes. La verdad que no veo nada. Así que bueno, vamos a tratar de avanzar. Perdón, ando medio mal. Así como pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Tema nuevo, arrancamos con control de producción. Vamos a grabar. ¿Dónde está? Recording in progress. Empezamos con control de producción. Hablamos de lo que era la producción en sí, lo que era el sistema productivo, de qué implicaba, del grupo de recursos que eran necesarios para poder llevar a cabo la producción, ¿sí? Y después fuimos definiendo algunos conceptos como el de productividad, que es muy interesante. No sé si alguno se acuerda, más que interesante, es sumamente importante, además de interesante. El concepto de productividad, no sé si alguno lo recuerda o tiene ganas de charlar un ratito. No sé si alguno se acuerda, ¿no? Definición básica, para que no sea tan monólogo esto. Bueno, nadie se anima. Definición básica de productividad era lo que se obtiene en función de los recursos que utilizo, o sea, producto obtenido en función de los recursos utilizados. Tenemos una definición bastante sencilla. El concepto de productividad es fundamental, es algo que vamos a llevar en las dos materias que vamos a cursar. Y se lo tienen que grabar por una cuestión de que es base para la ingeniería industrial, como les venía diciendo. Ya cuando veamos estudio de trabajo, estudio de métodos y tiempos, vamos a ver que el uso del tiempo es algo crítico para la planificación de cualquier producción, como también lo vamos a ver en este tema. Como repaso general de lo que ya hemos visto, dijimos que el control de producción se dividía en 5 o 6 etapas. Lanzamiento y control suelen estar como una sola etapa, es más, tenemos una sola diapo para eso, pero bueno, las podemos diferenciar. Y dentro de lo que pudimos alcanzar a ver la clase pasada, vimos las dos primeras, que eran la etapa de pronóstico y la etapa de planeamiento. En la primera etapa definimos algo muy, muy importante, dos límites muy, muy importantes, que eran los límites inferiores y superior de, de producción, básicamente, ¿sí? Nosotros dijimos que había un límite inferior, el cual no podíamos pasar, o sea, no podíamos estar por debajo de ese límite. ¿Por qué? Porque si estábamos por debajo de ese límite, no íbamos a poder cubrir nuestros costos, ¿sí? Nuestros costos totales. Esto lo determinamos con una herramienta muy interesante también, que es el diagrama de punto de equilibrio. Dijimos también que el diagrama de punto de equilibrio lo íbamos a utilizar en otras aplicaciones, como comparar tecnologías o decidir si me conviene producir en algunos casos o terciarizar el servicio o producción de un determinado bien. Pero eso lo íbamos a ver en la práctica un poquito más de detalle, que está más bueno. La otra herramienta que trabajamos para determinar el límite superior, que era lo que estaba dispuesto el mercado a absorber, eran dos. Uno era las líneas de tendencia por regresión lineal, ¿sí? Y después la otra herramienta era los estudios de mercado. Particularmente hablamos un poco de la inestabilidad político-económica que puede haber particularmente en nuestro país, y dijimos que
las líneas de tendencia, el usar regresión lineal para proyectar cuál puede llegar a ser un consumo determinado de un producto en función de datos históricos, en un país inestable no suele ser lo mejor por una cuestión de que los consumos suelen ser erráticos por estas cuestiones, por desarreglos político-económicos. Entonces, el hecho de que no sea estable el consumo, que no haya una tendencia marcada, que sea errático, que sea azaroso, hace que el uso de este tipo de herramientas sea un poquito más vidrioso, un poquito menos confiable que el hacer un estudio de mercado en el cual uno se acerca a la gente directamente y investiga, averigua cuál puede ser un determinado nivel de consumo. Dijimos también que esta segunda herramienta era bastante más costosa porque, por supuesto, depende de un trabajo de campo, ¿sí? De investigadores, de personas que van a estar en campo relevando esa información del cliente, ¿sí? Movimiento, gente en un lugar, gente en otro lugar, recabado de información, recolección, procesamiento de esa información, conclusiones, que hace que sea mucho más tedioso y mucho más costoso. Así que las dos tienen sus pros y sus contras, pero las dos son herramientas que usualmente se utilizan dependiendo de la situación. A pesar de que nosotros digamos que la inestabilidad político-económica puede ser perjudicial para proyectar, hay mercados que siguen siendo, a pesar de todo esto, bastante estables, bastante, no tan erráticos, sino bastante constantes a lo largo del tiempo. Por ahí algo que es clásico, salvo crisis muy, muy graves, es, por darles un ejemplo, el consumo de gaseosas. El consumo de gaseosas generalmente se mantiene a lo largo del tiempo, lo que suele haber es algunos cambios de marca, pero el consumo, el argentino lo sigue consumiendo. Con la carne, hoy tenemos una marcada tendencia en baja, pero tenemos una tendencia. Entonces, hay varios productos en los que uno puede llegar a estimar mínimamente cuál puede llegar a ser la tendencia. Pero bueno, como les decía, en contextos desordenados no suele ser nunca la mejor opción. El otro concepto que charlamos, o la otra etapa que charlamos, es la etapa de planeamiento. En una primera etapa dijimos, tenemos que estar entre estos dos rangos, límite superior, límite inferior. Bueno, dentro de ese rango, ¿cuánto produzco? Y dijimos que había dos situaciones particulares. Una, las empresas monoproductoras, o sea, producen una sola cosa, entonces la decisión es bastante sencilla. La decide quién está a cargo de la producción, quién está a cargo de una gerencia, depende del tamaño de la empresa, pero la decide una sola persona normalmente, la decide en función a veces de alguna limitación tecnológica, de alguna limitación de conseguir materia prima o materiales para poder fabricar. Entonces, es bastante más sencillo el concepto de decidir exactamente dentro de ese rango establecido en la etapa de pronóstico cuál va a ser el punto exacto que se va a producir, ¿sí? También dijimos que se complicaba un poquito más y dijimos que para las empresas poliproductoras la decisión era más difícil porque yo ya no tengo solamente un producto. Hablamos, el ejemplo más sencillo que se me ocurrió fue la Coca-Cola. La empresa Coca-Cola, el grupo Guerrero, si mal no recuerdo, tiene una decisión un poquito más compleja. Tiene que fabricar casi les diría un sinfín, porque la verdad que fabrican tantas bebidas, no solamente las gaseosas, sino fabrican aguas, fabrican agua mineral, agua saborizada, tienen una serie de productos, ¿sí? Muy amplia, una cartera muy amplia de productos, en la que tienen que decidir exactamente cuántos litros de una, cuántos litros de otra, cuántos litros de una tercera, cuarta, quinta, N. Entonces, ahí la decisión puede ser un poquito más compleja y se estima en función de capacidades productivas, necesidades del mercado, entran a jugar un par de limitantes, un par de restricciones que dijimos la podíamos resolver con otra herramienta como la programación lineal por método gráfico, por resolución gráfica, de no más de 2 productos, ¿sí? Se puede hacer con N productos, ¿sí? Pero recuerden que hablamos que eso no era objeto de la materia, sino que solamente íbamos a discutir la resolución gráfica para no más de 2 productos, ¿sí? Y resolvimos un ejemplo genérico de cómo se aplica la programación lineal en estos casos. Entonces, con esta herramienta nosotros determinamos exactamente cuántas unidades, litros, kilos, toneladas íbamos a producir de un determinado producto. Cuántos litros de gaseosa, cuántos metros cuadrados en cerámico, cuántas unidades de ladrillo, cuántas sillas por mes, por año, por periodo, ¿sí? Entonces, con la etapa de planeamiento, nosotros salimos de ese rango que nos da el pronóstico y establecemos un número específico, concreto, de cuánto vamos a producir. Hasta ahí me siguen, ¿sí? Cualquier cosa,
me van frenando. Y lo que yo no veo bien son las diapos, así que vamos a ir avanzando un poquito más. Creo que estamos por acá. La próxima etapa que nos atañe es la etapa de control de stocks. Tal vez no tan bien denominado control de stocks en este tema particular, porque lo que es específicamente metodologías para controlar niveles de stocks, lo vamos a ver en otro tema que es función logística, donde vamos a ver herramientas para determinar con criterio cuáles son los límites mínimos y máximos de un determinado bien, de una determinada herramienta, material, materia prima, lo que ustedes quieran, a tener en un almacén, en un galpón, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer bien en otro tema. Sin embargo, a fines de este tema, vamos a denominar control de stocks a determinar esas cantidades necesarias para poder fabricar lo que yo definí en planeamiento. O sea, yo digo en planeamiento, voy a fabricar 100 litros de gaseosa. Bueno, listo. Para fabricar 100 litros de gaseosa, ¿qué necesito? Tanta cantidad de agua, tanta cantidad de un concentrado, seguramente que le da un sabor, tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de colorantes, X. Entonces, en esta etapa del control de producción, yo voy a definir esas cantidades. Le voy a definir las cantidades y calidades, ¿sí?, de estas materias primas, bienes semi-elaborados, bienes intermedios o materiales que yo necesito para poder llevar a cabo esa producción que definí en el punto anterior, que es planeamiento, ¿sí? Entonces, como dice un poco el resumen, esta tablita resumen, es determinar las disponibilidades necesarias, o sea, lo que yo necesito de materiales y materia prima en cantidad y calidad, para poder cumplir con el plan de producción que establecí en la etapa anterior. En la etapa anterior yo dije 100 litros de gaseosa. Bueno, ¿qué necesito yo para poder llevar a cabo y producir esos 100 litros de gaseosa? Una herramienta que se usa en esta etapa del control de la producción es el diagrama de Gauss-Sintop, que es una técnica gráfica, una técnica que trabaja en función de un despiece, del despiece de lo que queremos fabricar. En este caso, el despiece de la gaseosa sería determinar qué llevan todos los componentes, siendo la gaseosa embotellada el producto final, ¿sí? Y dentro de esa gaseosa embotellada vamos a tener la botella, el plástico propiamente dicho, el agua, el azúcar, el colorante, saborizante y un montón de cosas más que van a componer ese producto final que es la gaseosa embotellada, ¿sí? Entonces, esta herramienta se vale de ese despiece, de ese desmenuzado, de todo lo que lleva ese bien final, ese bien ya terminado, para poder llevar a cabo la producción, ¿sí? Ahora sí vamos a esta etapa. Y entonces, la importancia de esta etapa, ¿en qué radica? En que nosotros tenemos que tener un formado conocimiento, un correcto conocimiento de exactamente el desmenuzado, el despiece de absolutamente todo lo que fabriquemos, ¿sí? Esta es la base de este punto del control de producción para poder determinar qué materiales, materia prima necesito para poder llevar a cabo mi producción. Otro ejemplo puede ser, vamos a ver ahora unos despieces muy interesantes, para que nos vayamos poniendo en tema. Un motor puede ser ahí puse uno que es muy lindo, que es una pistola para pintar, ¿sí? Que es algo muy sencillo y sin embargo van a ver cuando veamos el despiece que tiene una cantidad tremenda de pequeñas cositas que conforman esa pistola para pintar, la pistola de pintura con aire comprimido, algo que es bastante común, bastante conocido, entiendo, por cualquiera. Y van a ver la cantidad de piecitas que tiene y todo lo que conforma ese producto final. Entonces van a ver que es una etapa que puede ser muy compleja, en la que ustedes no se les tiene que pasar nada por alto, porque el hecho de pasar algo por alto significa que les va a faltar una materia prima o un material para poder llevar a cabo la producción. Entonces, esta etapa es sí muy importante y crítica a la hora de llevar a cabo una producción, de llevar a cabo y poner orden en el sistema productivo, ¿sí? Entonces, como dice la diapo, es el cálculo y la provisión de la cantidad de materiales y materias primas necesarias para cumplir con el plan de producción, ¿sí? Los 100 litros que yo dije que iba a fabricar de gaseosa, las 100 toneladas de ladrillo, los 50 metros cuadrados de cerámica. Teniendo en cuenta, bueno, que a menudo una misma materia prima interviene en la composición de distintos productos terminados. Caso gaseoso. Si ustedes fabrican Coca-Cola, Fanta y Sprite, dos por lo menos puedo pensar sin conocer en detalle finito la producción de estas gaseosas, que son comunes a todas, que una es el agua y la otra es el azúcar.
¿sí? O en este caso, que ahora las gaseosas vienen cada vez con menos azúcar, el endulzante artificial que se le pone a la gaseosa. Entonces, de entrada, yo tengo dos productos que son comunes a la fabricación de cualquier gaseosa, que se van a repetir en cualquier despiece o desmenuzado que yo haga de cualquier producto. ¿Se entiende? Entonces, ustedes tienen que tener esto en cuenta porque el hecho de, en empresas poliproductoras, el hecho de tener varios productos implica que puede haber uno o más que consumen las mismas materias, materiales o materias primas. Y ojo con esto, que cuando hacemos el cálculo, realmente las contemos a todas y no nos falte nada, porque si no vamos a tener faltantes de materia que nos van a entorpecer la producción. Es muy sencillo, pareciera muy sencillo, pero cuando ustedes en general tienen muchos productos, cuando tienen muchas variedades, muchas pequeñas diferencias, como es la gaseosa, como son colorantes, endulzantes, saborizantes, van a ver que se puede hacer bastante complejo. Y los manejos en almacenes pueden ser bastante complejos, o sea, tienen una cantidad de ítems tremenda que puede un poco complicar el tema. Pero bueno, todo se soluciona con un poco de orden y sobre todo algunas codificaciones que ya vamos a ir viendo que nos facilita la tarea de poder cuantificar todas estas materiales y materias primas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Determinamos en forma exacta todos y cada uno de los insumos requeridos para fabricar la cantidad N de productos que se determinaron en la etapa anterior. Una vez que se tiene el producto terminado, la ingeniería del producto tiene que dar a conocer un producto lo más mínimo cada uno de sus insumos básicos. ¿Qué significa esto? Que una vez que alguien definió un producto, les tiene que dar a ustedes, digamos, al sistema productivo, y no solo al sistema productivo, ya vamos a ver que se involucra más adelante también el departamento de compras, que también tiene que estar perfectamente al tanto, porque cuando hablamos de cantidad y calidad, nosotros vamos a pedir algo y compras lo va a salir el departamento de compras dentro de una empresa, lo va a salir a buscar, ¿sí? Y me va a presentar seguramente algunas opciones de las cuales yo voy a tener que decidir cuál es la más conveniente. Entonces, es interesante que toda esta información, y cuando hablamos en la etapa de lanzamiento y control más adelante, todos los departamentos estén involucrados, todos los departamentos sepan qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que comprar, en qué momento, en qué cantidad, en qué calidad. Y esta etapa, como les digo, es muy importante. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, por favor, cualquier cosa, no veo nada en el chat. Cualquier cosa me van frenando. ¿Sí? Perdón, la verdad que ando medio enfermo. Bueno, entonces, función crítica de esta etapa y la herramienta fundamental que nosotros utilizamos para poder llevarla a cabo, poder implementarla de manera correcta. Planillas de despiece analítico, ¿sí? Esto es algo que recién charlamos, ¿sí? ¿Cómo se hace para saber qué necesito? Bueno, lo desmenuzo, lo despiezo, ¿sí? Las planillas de despiece analítico, ¿sí? Tal vez esto es un concepto, el término es un poco viejo, hoy en día se hace, la planilla de despiece analítico es un Excel, digamos, ¿sí? En donde se codifica y se pone absolutamente todas las piezas que conforman un bien formado, un bien terminado, en donde vamos a detallar todos estos ítems, componentes, conjuntos, subconjuntos, que entran en el armado de un producto dado. Lo pueden hacer en cualquier, hoy tienen muchísimas herramientas, es más, hoy tienen herramientas como, si alguna vez alguno ha escuchado del SAP. El SAP es una herramienta administrativa que se usa mucho en almacenes, en compras, en producción, en donde es una gran base de datos que administra, controla entradas, salidas, sobre todo en un almacén de productos, donde se encuentra absolutamente todo codificado, todos los ítems que forman parte de algo, se pueden poner planos incluso. Realmente es una herramienta muy poderosa que nosotros, bueno, no tenemos posibilidad de mostrársela porque son software normalmente pagos todos y hay algunos de educativos que la facultad no tiene, entonces lamentablemente no podemos por ahí mostrárselos, pero sepan que existen, que hay un montón de software que hoy en día facilita muchísimo esta tarea. Esto por ahí como concepto puntual está tomado de un libro que tiene varios años y habla de armar una planilla que la pueden hacer igual, pero la verdad que hoy en día ya casi no se usa, se usan otras herramientas informáticas mucho más complejas y poderosas y mucho más sencillas. Entonces, una vez que uno conoce ese despiece, ¿sí? Hace el desmenuzado fino de todo lo que compone un determinado bien, ¿sí? Tienen el puntapié inicial para saber qué van a consumir durante todo su ciclo productivo, ¿sí? En una empresa, ¿sí? ¿Y qué es algo muy importante, como les digo, que no lo vamos a tratar en profundidad en este tema, pero en otro? Que encuentren, digamos, las cantidades, calidades y momentos adecuados en lo que ustedes necesitan estas materias primas, ¿sí? Porque ustedes tienen que, como dice el segundo punto,
minimizar la cantidad de elementos almacenados, ¿sí? O de minimizar cualquier cosa que tengan tirada en un galpón, porque eso es capital inmovilizado, pero a su vez se tienen que garantizar que en ningún momento de la producción, en ningún momento de lo que ustedes planificaron como producción, le falte un tornillo, porque el hecho de faltarles un tornillo le frena la producción. Entonces hay una delgada línea roja, hay un equilibrio muy, muy delicado entre lo que debemos tener, ¿sí?, para cumplir con nuestra producción sin exceder la cantidad para que no sea capital inmovilizado. Entonces, es muy interesante esta etapa que se haga a conciencia para poder ir trabajando en otros temas de la materia. Vamos a ver ese equilibrio muy delicado para poder mantener cantidad y calidad de lo que necesito en el momento que lo necesito, ¿sí? Esas son las tres condiciones: cantidad, calidad y tiempo, en el momento en que yo lo necesito. Porque sería muy fácil para mí, yo necesito tornillos, bueno, cómprame 1.000.000 de tornillos, tírenlo en un galpón que yo en algún momento los voy a utilizar. Y eso es la peor decisión que uno puede tomar desde el punto de vista de eficiencia del uso de capitales o de productividad misma del uso de los materiales. Es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Entonces, esto es un concepto que se tiene que ir grabando ya de a poquito, que la cantidad, calidad y momento en el que yo necesito material son críticos y lo vamos a establecer en este momento, en este tema, cantidad y calidad, ¿sí? Entonces, tienen que asegurar que la provisión de los mismos a las líneas fabricado y armado sea constante, o sea, que no haya en el área de producción frenos porque no tengo materiales. El normal abastecimiento de los productos terminados de los clientes, o sea, el hecho de cumplir con un plan productivo, implica que yo al cliente le cumplo con lo que dije. Y bueno, también hay que ser consciente de que hace falta un presupuesto para fabricar y mantenimiento, y también debemos cumplir con eso, que es un poco lo que venimos charlando, o sea, el buen uso de ese presupuesto, no tener materiales tirados en un galpón, que sí, sin duda me garantizan mi producción, pero hacen un mal uso del capital, ¿sí?, en el concepto de capital inmovilizado, del uso del dinero, que sin duda le podría dar un mejor uso en otro lugar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿No tienen dudas? Bueno. Como charlamos recién, vamos a utilizar una herramienta que es el diagrama de Gosinto, que es quien establece ese despiece por medio de un gráfico, ¿sí? Y en ese gráfico especifica todos y cada uno de los elementos que componen, vamos a ver arriba en el gráfico, en el tope del gráfico, un bien terminado, un bien único terminado, y todas las piezas que forman parte de ese bien. Entonces, esta herramienta gráfica nos sirve para nosotros darnos cuenta muy rápido realmente, y con un par de sumas y multiplicaciones, la cantidad de todos los materiales que yo necesito para fabricar una unidad terminada del producto que sea, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy, muy interesante, muy poderosa, que se usa mucho en la industria en esta etapa de determinar cantidades de materiales necesarios para fabricar una unidad. Lo primero que teníamos que charlar, que dijimos que era el despiece, ¿sí? Este despiece analítico del que venimos hablando es fundamental para poder conocer todas y cada una de las piezas que tiene mi producto terminado. Si ustedes ven acá en esta imagen, que es bastante vieja, parece, en la imagen figuran todos los elementos que componen un motor, ¿sí? Y si ustedes ven acá, ven algunos, están nombrados, digamos, ¿sí? El volante del motor, cigüeñal, el bloque, ¿sí?, donde se montan todas las partes, la junta que van entre la culata y el bloque, las camisas donde después se insertan los pistones, ¿sí?, las bielas, que está ahí marcada con el cursor, todos los elementos que conforman este motor de automóvil están cada uno enumerado, ¿sí?, y desmenuzado, ¿sí?, desarmado el conjunto total, que es el conjunto final, el bien final es este motor. Entonces ahí está desmenuzado para que nosotros veamos. Fíjense que hasta marca pequeños tornillos, ¿sí?, tuercas, como la 1, que van a ser necesarias para realmente terminar de construir este motor. El que yo les decía que me parece un poco tal vez más interesante es es el de una pistola para pintar, una pistola neumática, ¿sí? Que se usa muchísimo en talleres, que se usa, bueno, por supuesto en talleres de pintura, pero en un taller metal mecánico esto es tremendamente común, así no se dedica exclusivamente a pintar. Y lo que me pareció interesante de este despiece, de este gráfico, es que fíjense que esto es una pistola que parece bastante sencillita, y sin embargo está bien desmenuzada, el despiece es bien completo,
y tiene un montón de elementos que uno a veces ni se imagina que existen, ¿sí? Fíjense que acá tienen O-rings, que son sellos, ¿sí? Sellos plásticos entre dos elementos para que no pierda líquido, o fluido o aire cuando la estén utilizando. Tiene acá un resorte, una perilla, un tornillo, una arandela, la boquilla, la taza donde va a ir la pintura, la junta. La verdad podemos mencionar, no vamos a mencionar uno por uno, pero fíjense que está muy bien hecho el despiece y fíjense la complejidad de este elemento que parece tan sencillo que es una pistola para pintar. Entonces, esto es necesario para poder determinar después qué cantidad, si yo voy a fabricar 100 unidades de 100 pistolas, yo necesito saber qué lleva exactamente cada pistola, cosa de poder saber cuántos raccords necesito, cuántas conexiones de entrada, cuántas empuñaduras, etcétera, etcétera. Y otro concepto que me pareció muy interesante de esta imagen en particular es el número que ustedes le ven al lado de cada uno de los elementos. Fíjense que al lado de cada elemento, aguja, cuerpo, tienen un número. Ese número es un código, es una codificación que se le da a cada uno de estos elementos para hacerlo inequívoco, o sea, para hacerlo único e inconfundible con otros, ¿sí? Cuando ustedes codifican algo, es como su DNI. Ustedes tienen un DNI único que no es igual a absolutamente el de nadie, salvo que sea trucho, por supuesto que lo copien, pero su DNI no es igual a absolutamente ningún otro que esté circulando en el territorio argentino, que sea un ciudadano argentino. Entonces, ese numerito, esa codificación que se le da a la pieza es un DNI, es un número de identidad. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Lo vamos a ver también en otro tema, pero ¿por qué es importante la codificación de las piezas? Para identificarla sin ningún tipo de confusión. Cuando yo le digo a compras, necesito un cuerpo regulador 200123, ¿sí? El comprador va a ir, va a verificar y va a ver ese código y va a ver las características que tiene ese cuerpo regulador para salir a comprarlo, ¿sí? Entonces, de esa forma, es imposible que quien pide un material y quien lo compra se equivoque al momento de comprar, ¿sí? Esto es muy común en la industria, el concepto de codificación. Uno piensa por ahí como que es complicarse la vida, pero uno normalmente no maneja o no tiene noción de la cantidad de elementos que dan vueltas dentro de una fábrica. Ustedes pareciera que fabrican algo sencillo, pero cuando ustedes ven la cantidad de repuestos que hay para los equipos, para algunas herramientas, para algunos equipos auxiliares, para la línea en sí de producción, la cantidad de materiales, la materia prima, fíjense acá la cantidad de cosas que hay en esta pistola que es tan sencilla, la cantidad de cosas y elementos, materias primas, materiales que dan vuelta dentro de un sistema productivo, dentro de una fábrica, son tantos que realmente el concepto de codificación es fundamental. Y lo vamos a ver, como les digo, en otro tema, en función logística, vamos a detallar un poquito más, pero el concepto realmente de codificación dentro de una industria es fundamental. Créanme que es fundamental y es importante que lo vayan conociendo. Por eso me pareció interesante esta imagen, ¿sí? Otro ejemplo de lo que es un despiece, ¿sí? Es este motor eléctrico, en donde ustedes ven ahí la codificación que también existe, ¿sí? Con números, y si ustedes van y buscan ese número particular, ¿sí? Les dice qué es, ¿sí? No están todos puestos acá, pero qué sé yo, si buscamos el 31, que sí está puesto acá, fíjense que es la carcasa del estator, entonces está codificado y está puesto el nombre al lado o en el recuadro de abajo de qué es esa pieza, ¿sí? Una codificación más completa, es algo que se van a encontrar en la industria, es ese código, no termina en carcasa estator, sino que normalmente tiene mucho más detalles, que son, por ejemplo, el material, si es de fundición o no, qué dimensiones tiene, las patas, por ejemplo, donde van abulonadas a un pedestal o al piso o a una estructura, qué diámetro tienen, qué separación tiene una entre otra, una hoja de datos, un planito, ¿sí? Por una cuestión de si alguien necesita fabricar esa pieza, quien está pidiendo la pieza tiene un plano para entregarle al proveedor y decirle, che, mira, yo necesito que me fabriques esto. Entonces, es sumamente útil el concepto de codificación y despiece e identificación de todas las piezas que hay dentro de cualquier bien, ¿sí? En este caso, el bien terminado, el bien a entregar a mi cliente es un motor eléctrico, ¿sí? Pero como les digo, puede ser un motor eléctrico, una pistola para pintar,
un motor de auto, de automóvil. Realmente las posibilidades son infinitas, digamos. Ustedes pueden hacer un despiece de todo lo que quieran, de una gaseosa incluso. Entonces, el primer concepto que vamos a tener cuando trabajemos con esta herramienta, ¿sí? El diagrama de Gosinto, es tener claro que para poder hacerlo, para poder construir el gráfico que nos da la herramienta, es necesario conocer el despiece. Y el despiece minucioso, ¿sí? Muy finito, el despiece muy minucioso de todo lo que constituye ese bien final que nosotros le vamos a entregar al cliente. En este caso particular es un motor eléctrico, ¿sí? Bueno, el diagrama de Gosinto, como venimos charlando, es una red, un grafo, donde mediante nodos se representan cada materia prima, pieza, subconjunto o conjunto, los cuales se relacionan entre sí mediante flechas. Entonces, todas esas pequeñas piezas constituyen un nodo. Y cada una, vamos a ver ahora posteriormente, las flechas van uniendo todas esas piezas, ¿sí? Hasta construir el producto final. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Como dice la diapo, es algo que ya también mencionamos, es necesario reducir en lo posible al mínimo el stock inmovilizado, fijando un calendario de compras. O sea, todo lo que venimos hablando. Con esto fijamos cantidad, calidad. Y después en otro tema vamos a fijar el tiempo en el que compramos las cosas. ¿Para qué? Para no tener en ningún momento un stock excesivo de cualquier material que represente capital inmovilizado, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos los tenemos que ya empezar a grabar, ¿sí? Dentro del diagrama de Gosinto tenemos niveles de un producto terminado, ¿sí? Siendo desde la base hasta el tope del gráfico un aumento de complejidad, ¿sí? Siendo en la base los materiales o materia prima, el tornillo, y siendo en el tope del gráfico el producto terminado, el motor eléctrico, ¿sí? Entonces, la complejidad va de abajo hacia arriba en un diagrama de Gosinto, en un gráfico de Gosinto, ¿sí? Y en función del nivel en el que estamos, mayor complejidad, ¿sí? Un tornillo, carcasa atornillada, ¿sí? Y arriba, producto final, motor eléctrico, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? A ver. Bueno, características básicas para la confección o cómo se representa este diagrama de Gosinto, ¿sí? Los nodos que representan los productos, lo discutimos recién, un nodo, un circulito, ya vamos a ver un ejemplo, tienen un sistema de codificación para que todas las áreas de la empresa deberán conocer su codificación, su identificación. Esto es algo que vimos en las imágenes. Cada uno de esos elementos tiene un código. ¿Para qué? Para que sea inequívoco. Todo el mundo sabe que si le piden un código es exactamente una determinada pieza del motor eléctrico. Entonces eso evita cualquier tipo de confusión y evita que si en algún momento alguien tiene que salir a comprarlo, compre mal, ¿sí? Las flechas indican la relación que existe entre estos componentes, ¿sí? Generalmente son de precedencia, o sea, con el nodo de la base construyo los nodos que están más arriba. La cantidad requerida de componentes para la elaboración de un producto terminado se coloca con números en cada flecha y todos los elementos deben responder a las normas de calidad que están convenidas con la empresa compradora. Por supuesto, o sea, todos los elementos que yo compro se fijan en cantidad y calidad, y la calidad, es lo que estamos hablando en este punto, tienen que ser de la calidad necesaria para poder obtener un bien terminado que esté bajo los estándares de la empresa, ¿sí? Entonces, ahora que fue medio abstracto lo que venimos mencionando del diagrama, lo vamos a ver construido, ¿sí? El diagrama de Gosinto se construye de esta manera, siendo los nodos, los circulitos que ven acá, que están codificados, ¿sí? Cada uno de los elementos o materias primas, dígase un tornillo, dígase una carcasa, dígase un O-ring, dígase un sello Seger o dígase lo que ustedes quieran, ¿sí? El nivel de complejidad va de la base de la pirámide hacia arriba, ¿sí? Siendo en la base los materiales y los elementos más elementales, valga la redundancia, ¿sí? Y a medida que yo voy subiendo la pirámide, el más complejo, hasta llegar a un único nodo, ¿sí? Que se alimenta de todos los otros, donde el A20 en este caso es mi producto terminado, ¿sí? El A20 es mi motor eléctrico ya constituido, ya montado, ¿sí? Dentro de este gráfico se utilizan flechas para marcar la precedencia, o sea que para fabricar D30 necesito de E30, o sea, E30 es un componente parte de D30, y así sucesivamente. D30 es una parte componente de C30 y C25. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo fabricar C25 y C30 si no tengo D30. Y si no tengo, no puedo fabricar D30 si no tengo E30. Por ende, yo no puedo fabricar C25 si yo no parto de E30. ¿Se entiende? Esto es genérico, ¿sí? Queda menos de un minuto. Esta es la construcción del diagrama de Gosinto. Vamos a
a dejar acá, porque se me va a Recording cortar, stopped. si no. Y son y 40, ¿sí? Seguimos y 45, ¿sí? 15:45 retomamos la clase, así seguimos con el tema. Y no se me corta la mitad, ¿ok? Ok, profe. 15:45 retomamos. Bueno, profe. ¿Ok? Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Tienen dudas hasta acá? Profe, disculpe. No, profe, por ahora nada. Bueno, Profe. ¿quién habló ahí? ¿Sí? En el caso que supongan que yo produzco algún producto, pero yo compro ya una pieza armada, ¿también debería considerar que tengo que despiezar esa pieza que ya compró o no? No. En ese caso va a formar parte de uno de los nodos, digamos, o sea, eso ya es un componente. Tal vez es muy probable que eso que vos estás comprando no se encuentre en este nivel básico, ¿sí? De material de materia prima, sino que se encuentre en algún subconjunto ya semi-elaborado o semi-armado. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces seguramente va a caer en algún subconjunto que ya tiene algún tipo de trabajo de elaboración previa y se va a sumar dentro de uno de estos nodos a la elaboración del producto final o producto terminado. ¿Sí? No es necesario porque no sos vos quien lo fabricás, digamos, simplemente es un material o materia prima que vos incorporás dentro de tu producto terminado. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, sigamos. Recording in progress. Menos mal que me avise. Bueno, el diagrama de Gosinto es básicamente esto, es un despiece minucioso, ¿sí? En forma de grafo, de gráfica, de nodos y flechas, en el que representa, ¿sí? ¿Por qué está constituido el producto terminado? Por cada uno de los materiales, piezas, subconjuntos, conjuntos, ¿sí? Todo lo que conforma este material está graficado, ¿sí? En este diagrama. Cada uno de los nodos representa un elemento, como dijimos, y el número que está en la flecha representa la cantidad. Y la flecha representa la precedencia, ¿sí? Siendo que para fabricar, este ejemplo está bueno, que para fabricar la pieza código de E15 necesito 5 unidades de E10 y 4 unidades de E15, ¿sí? Sin estas unidades, yo no soy capaz de fabricar, de producir o de ensamblar la unidad de E15 o la pieza o elemento simple de E15. Y así sucesivamente, o sea, para ensamblar el subconjunto C10 necesito 8 unidades de D10 y 7 unidades de D15, las cuales a su vez están conformadas de 10 por 6 unidades de E10 y de 15 por, lo que dijimos recién, 5 unidades de E10 y 4 unidades de E15. Entonces, fíjense que esto nos da a nosotros el pie, o la razón por la que está construido así el diagrama, nos da una manera muy sencilla, de contabilizar la cantidad de elementos que yo necesito para fabricar el producto terminado. Entonces, si nosotros hiciéramos un conteo de la cantidad de piezas de D15, piezas o elementos simples D15 que necesitamos para poder fabricar un producto terminado, hacemos simplemente la multiplicación y suma de todos los elementos, ¿sí? En los que se utiliza D15. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, D15 tiene 3 caminos para llegar a A20, que es el producto terminado. D15 se utiliza en el C10 y en el C15. Y el C15 a su vez se ramifica en el B10 y en el B15. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hagamos la suma o el conteo de la cantidad de unidades de D15 que yo necesito, vamos a tener en cuenta todas esas ramificaciones. Fíjense que la primera es 7 por 5%, o sea, para D15, para llegar a 20 necesito 7 por 5%, o sea, hace el camino inverso. Necesito 7 unidades de B10, 5 unidades de C10 y 7 unidades de D15. Entonces, esta es la primera ramificación que involucra D15 para obtener la unidad o producto terminado. Entonces, de esta manera yo contabilizo, fíjense que 10, ¿sí? Está como factor común, ¿por qué? Porque D15 se ramifica en B10 y en B15 posteriormente, ¿sí? Entonces, 10 por 4 por 7 y 10 por 3 y por 8. Entonces, estos son los caminos por los que yo llego al producto terminado que involucran a D15.
¿sí? O sea, tanto C10 como C15, y por ende, porque son pasos previos para obtener el producto A20, B10 y B15 van a tener en algún punto un componente de 15. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, haciendo esta multiplicación y suma tan sencilla, ustedes van a llegar a la conclusión que necesitan 765 unidades, piezas, tornillos de 15 para obtener una unidad de A20, que es el producto terminado. Así sucesivamente, si ustedes se fijan y hacen con cada una, acá falta una flechita, con cada uno de los nodos que tienen dentro de este grafo, van a llegar a la conclusión y al número. Después chequean si las sumas están bien, que tal vez no sea lo más importante, sino que entiendan cuál es el proceso para obtener este número, ¿sí? Y cuando ustedes sumen, van a obtener la cantidad exacta de cada uno de estos materiales, piezas, subconjuntos o conjuntos necesarios para obtener una unidad. Si ustedes me dicen, ¿sí?, que tuvieran que hacer 2 unidades terminadas, ¿sí? Vamos a sacar, ¿dónde quedó? Acá. Si ustedes tuvieran que sacar 2 unidades de producto terminado y quisieran saber cuántas unidades de D15 necesitan, ¿qué harían? Algo tan sencillo como 765 por 2. ¿Me siguen hasta ahí? 1530. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, repito, no hay problema. Que si ustedes quisieran saber cuántas unidades de D15 necesitan para fabricar, por darles un ejemplo, 2 unidades de A20, simplemente multiplican el valor de D15 por 2 unidades de A20. Eso le va a dar 1530 piezas de D15 para fabricar 2 unidades de A20, perdón. ¿Se entiende eso? Entonces, este es el número puntual Sí, profe. de la Ahora cantidad, perfecto, de la cantidad de unidades de cada uno de estos conjuntos que necesitan para fabricar una unidad terminada. Entonces, es bastante sencillo. Por ahí al principio se manejan un poco con conseguir los caminos, ¿sí? Y no olvidarse de ninguno de los caminos por los que pasa la pieza, para no olvidarse ninguna unidad y que después la suma no les dé lo que corresponde, pero en general el concepto es sumamente sencillo y es una herramienta muy, muy buena que les da con mucho detalle la cantidad, pieza por pieza, unidad por unidad, que necesitan para fabricar un producto terminado, cualquiera sea, ¿sí? Porque esto es aplicable a cualquier producto, ¿sí? Bueno, ese es el diagrama de Gaussito, que es la herramienta que nos da la cantidad, y acá sí somos estrictos en cantidad, de elementos necesarios para fabricar una unidad determinada. El concepto de calidad se lo vamos a dar nosotros, digamos, como profesionales o como requerimiento de la calidad que nosotros definamos en ese producto, y el concepto de tiempo, que es lo que hablábamos, es el momento en el que yo compro las cosas para no sobreestoquearme y tener mucho material inmovilizado, lo vamos a ver en otro tema. Bueno, con esto terminamos la etapa 3 o el punto 3 del control de la producción, que era el control de stocks o el manejo de stocks dentro de un sistema productivo. Ahora viene algo que por ahí suele ser un poco más complicado, o que por ahí cuesta un poquito más entender, que es la etapa de programación. La etapa de programación es, como bien dice la diapo, bien resumida, es la inclusión de la variable tiempo en la planificación de la producción. ¿Sí? ¿Y qué implica esto? Ustedes definieron con un pronóstico un rango. Definieron con la etapa de planeamiento la cantidad exacta, ¿sí?, de unidades terminadas. Definieron con la etapa de control de stocks la cantidad de materiales que necesitan para fabricar esa cantidad exacta que definieron en planeamiento, ¿sí? Y ahora, en la etapa de programación, vamos a definir cuándo, ¿sí? Porque yo no puedo fabricar indefinidamente, no tengo todo el tiempo que a mí me gustaría muchas veces para producir, porque no tengo capacidad en equipo, porque no tengo la cantidad de mano de obra necesaria. Entonces yo tengo normalmente, cuando fabrico algo, cuando produzco,
tengo limitantes, ¿sí? De tiempo, de máquinas, de herramientas. Entonces, ahora yo voy a agregar la variable tiempo, o sea, ¿cuándo voy a producir lo que dije iba a producir? Yo dije que iba a producir 100 litros de gaseosa, bueno, ¿en qué momento? ¿En qué máquinas? ¿En qué tiempo? ¿Sí? Entonces, esta es una de las etapas más importantes, por ahí más como le digo, que más les cuesta a veces entender. No es compleja, pero bueno, por ahí involucra muchas herramientas que no han visto nunca. Me imagino que ese puede ser el problema. Para empezar a trabajar en lo que es programación, vamos a ver varios conceptos, varios. Como dice ahí en la diapo, lo primero que vamos a tener en cuenta es el layout y el tipo de proceso de la empresa. ¿Por qué? Sobre todo el proceso de la empresa. Vamos a dividir en dos grandes formas de producir, o en dos grandes tipos o tipos de proceso, ¿sí? Uno va a ser la producción a pedido y la otra va a ser la producción estándar o continua. A ver, ejemplos de producción a pedido. El típico ejemplo de una producción a pedido es el taller, en donde yo voy y digo, hola, ¿qué tal? Buen día, quiero que me fabriquen una mesa, una silla, una estructura metálica. Entonces, ese taller toma el pedido, compra los materiales, fabrica la silla, la mesa y me la entrega. El día de mañana viene otra persona y les pide un producto distinto. Y así sucesivamente. Entonces, esos emprendimientos, esas empresas, esas fábricas, ¿sí? Trabajan a pedido. O sea, yo les pido algo, compran los materiales, los fabrican. Entonces, son empresas que son flexibles, que tienen una determinada cantidad y tipo de máquinas que les permite flexibilizar su producción y decir, bueno, hoy me piden esto, produzco, hoy me piden lo otro, produzco. ¿Sí? Para ese tipo de industrias, ¿sí? Se utiliza lo que se llama la carga de máquinas, ¿sí? Que es una herramienta, la cual la más utilizada es el diagrama de Gantt, y el algoritmo de Johnson es una herramienta para ordenar el diagrama de Gantt, que me permite visualizar en una gráfica también muy sencilla cuál es el ordenamiento óptimo, ¿sí? ¿Sí? Que mejor utiliza mis tiempos dentro de una fábrica, dentro de un taller, dentro de un emprendimiento, para poder alcanzar el objetivo planteado, que va a ser producir X cantidad de bienes, cualesquiera sean. ¿Sí? El otro concepto es la producción estándar o continua, el otro tipo de manufactura, el otro tipo de proceso. La producción estándar o continua es la producción en masa. El clásico ejemplo también es la fabricación, que venimos charlando, la fabricación de gaseosas. Si ustedes alguna vez tuvieron la suerte de ir a la Coca-Cola y ver las líneas de producción, seguramente notaron que son líneas productivas que trabajan 24 horas al día, ¿sí? 365, tal vez no 365, pero 363 días al año, ¿sí? Y son fábricas que no paran nunca y permanentemente están procesando materiales, ¿sí? Materia prima para fabricar, en este caso, gaseosas, ¿sí? Pero hay muchos ejemplos. Otro ejemplo es la industria automotriz. La industria automotriz, que también es bien conocida por ustedes, o por lo menos la han visto, la han escuchado. La industria automotriz también es un proceso estándar o continuo que fabrica en masa vehículos en este caso. Entonces, vamos a diferenciar estos dos tipos de procesos, ¿sí? Cuando trabajemos, porque en función del tipo de proceso vamos a tener herramientas distintas, ¿sí? Por un lado, para las producciones a pedido, lo que es carga de máquinas, ¿sí? Y en producciones estándar o continuas, lo que va a ser el balance de línea o el método Morton Klein. El método Morton Klein es una herramienta que nos permite, dentro de una serie de posibilidades, encontrar la óptima, ¿sí? ¿Qué se busca en esta etapa de programación? Optimizar los tiempos de producción, ¿sí? Minimizando tiempos muertos. ¿Qué se imaginan que es un tiempo muerto? A ver si alguno tiene ganas de charlar conmigo. Nadie se imagina que puede ser. Es medio obvio tal vez la definición. Nadie se Tiempos imagina en que lo es. que no se produce nada. Correcto, está bien, perfecto. Tiempo en el que yo estoy esperando el colectivo que me lleve a mi casa. Sí, bueno, es un tiempo muerto. No estoy haciendo nada, estoy simplemente esperando a que me vengan a buscar para llevar. Tal cual como dice su compañera, cuando un material está esperando a ser procesado, por darles un ejemplo, que está tirado en un galpón esperando a ser procesado, bueno, ese es un tiempo muerto de ese material antes de ser procesado. Una vez que ya ingresa un equipo y todo,
se procesa y se transforma en un bien terminado. Entonces, tal como dijo su compañera, ¿sí? Son tiempos en los que no se hace nada, no se aprovecha un material o una mano de obra, ¿sí? La mano de obra está sin hacer nada o el material está quieto esperando a ser procesado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros metamos la variable tiempo, vamos a tener que tratar, y vamos a hacer todo lo posible, para que esos tiempos muertos sean lo menor posible o no existan, si es factible, ¿sí? Y que los tiempos de producción se maximicen. ¿Por qué? Volvemos al concepto de productividad. El hecho de un mal uso de tiempos, ¿sí? Nos hace poco productivos. Si somos poco productivos, hacemos en una mayor cantidad de tiempo lo mismo que hace la competencia en menos tiempo. Y eso se traduce directamente a los costos, chicos. O sea, quien hace lo mismo que yo en menos tiempo, ¿sí? Es más barato. Es lineal esa relación, es lineal. No nos metemos en calidad, pero es lineal la relación en el costo. Entonces, el concepto de productividad es algo que se lo tienen que llevar a la cabeza y se lo vamos a tratar de grabar a fuego ustedes, pero es sumamente importante. Entonces, optimizar los tiempos de producción y minimizar tiempos muertos habla de esto, ¿sí? Va de la mano de este concepto. ¿Me siguen hasta ahí? Espero que sí. Sí, profe. Bueno, vamos a arrancar con producciones a pedido, ¿sí? O con el concepto de carga de máquina, ¿sí? ¿Qué buscamos con la carga de máquina? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿A qué vamos a apuntar? A procesar todos los productos que tengamos en línea de espera, ¿sí? En este taller, usemos el ejemplo del taller, que por ahí es el más gráfico, a procesar todos los pedidos que yo tengo de mis clientes en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, ¿qué busco con la carga de máquina? Y vamos a ser reiterativos. Máximo uso, el mejor uso del tiempo, óptimo uso del tiempo, máximo uso de equipos, óptimo uso de equipos, ¿sí? Y óptimo y mejor uso de la mano de obra, ¿sí? Que la mano de obra tampoco esté sin hacer nada, ¿sí? Y como dice la diapositiva, empleo máximo de las máquinas para que el proceso sea más redituable. Esto es lo que venimos charlando recién. El hecho de que yo fabrique la misma silla utilizando más tiempo que en mi competencia, me hace menos rentable, me hace menos competitivo. Yo voy a tener que ganar menos dinero para vender al mismo precio esa silla que mi competidor. Y eso me hace menos redituable, ¿sí? Me siguen todos estos conceptos porque son muy interesantes y tal vez no son son un poco abstractos, pero bueno, si tienen alguna duda me van frenando. Entonces, ¿qué se busca con el concepto de carga de máquina? Procesar a todos los productos de la forma más rápida posible, o sea, todo lo que está en la lista de espera, el máximo empleo de estos equipos, ¿sí? El mejor uso, más productivo, que coordinemos todas las operaciones que se ejecutan sobre una pieza determinada, ¿sí? Bueno, como otros conceptos del conocimiento permanente del estado en que se encuentra una pieza, o sea, perfectamente conocer cuándo empiezo, cuándo termino, cuándo tengo un subconjunto terminado, cuándo tengo una pieza final terminada. Y el concepto de manejar estas herramientas me da la posibilidad de programar los mantenimientos también. Esto es algo interesante. Ustedes, es inevitable, digamos, por el uso de los mismos equipos que tengan, que en algún momento hacer mantenimiento. Y el hecho de trabajar con herramientas como los diagramas de Gantt es muy, muy bueno y muy sencillo poder visualizar cuándo tengo, por darles un ejemplo, estos tiempos muertos en los equipos que me permiten en ese tiempo muerto tal vez hacer algún tipo de mantenimiento, ¿sí? Entonces, estas herramientas son muy, muy interesantes en la aplicación de industria en el día a día, digamos, ¿sí? Bueno, arranquemos viendo la primera, que es el diagrama de Gantt, ¿sí? El diagrama de Gantt, ¿alguien sabe lo que es? ¿Alguna vez lo ha visto, lo ha escuchado? Alguien que tenga ganas de charlar conmigo, ¿qué es? Si alguna vez ha escuchado qué es el diagrama de Gantt. ¿Nadie? Era un diagrama donde uno de los ejes era el tiempo y el otro, no me acuerdo qué era. Está bien, por lo menos el 50%, el 50%. ¿Qué decía Javier? Creo que hablaba. Las tareas van distribuidas de acuerdo al tiempo en Correcto. que pensamos que En terminamos. el eje de las abscisas va en el eje de las X. ¿Qué va? El tiempo. El tiempo. Y en el eje de las ordenadas va Las máquinas. las máquinas o equipos o tareas que yo tengo que llevar o ejecutar
para poder cumplir con un determinado plan de producción o con una determinada tarea más compleja. ¿Sí? Entonces, el diagrama de Gantt es una herramienta tremendamente útil que se usa muchísimo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de Microsoft Project? Yo entiendo que sí. El Project es una herramienta de planificación de Microsoft que utiliza como base para esa planificación un diagrama de Gantt, ¿sí? En donde en ese software se escriben todas las tareas que yo tengo que hacer, las precedencias, o sea, cuál tengo que hacer antes, cuál tengo que hacer después, y en función de eso, el software solo me tira un diagrama de Gantt que me permite visualizar cuándo empieza una tarea, cuándo termina, cuánto demora la totalidad de la actividad, ¿sí? Toda la suma de todas las actividades, cuánto demora. Y es tremendamente útil, ¿sí? El diagrama de Gantt es algo muy, muy utilizado en la industria, en la planificación de producción. ¿Sí? Bueno, empecemos a construir un diagrama de Gantt. ¿Sí? El diagrama de Gantt, en este caso vamos a trabajar con dos productos, ¿sí? Que va a ser el P1 y el P2. La cantidad genérica, la verdad que vamos a hacer un ejemplo genérico, no importa la cantidad, digamos que lo importante es que aprendamos a usar la herramienta. Y para este caso particular nos damos con que el producto P1, ¿sí? Necesita procesarse 4 horas en la máquina 1 y 6 horas en la máquina 2. Y el producto P2 necesita procesarse 8 horas en la máquina 1 y 3 horas en la máquina 2. ¿Sí? Digamos que la máquina 1 y máquina 2 puede ser un torno y una fresadora, puede ser un torno y una máquina de soldar, ¿sí? Para darle un poquito más de... para entender un poquito mejor estos conceptos que pueden ser abstractos si lo manejamos de manera genérica, ¿sí? Entonces, estos dos productos pasan por las mismas máquinas, cada uno tiene un determinado tiempo de producción en esa máquina, un determinado tiempo de procesamiento, y tienen una secuencia, máquina 1, máquina 2, ¿sí? Conociendo estos productos y la secuencia de procesado, vamos a hacer un diagrama de Gantt muy sencillo, este está muy básico, ¿sí? En donde en el eje de las X, como dijimos, en las abscisas vamos a poner el tiempo, en este caso está en horas, pero puede ser cualquier, por ahí a mí también de forma genérica me gusta llamarlo unidades de tiempo porque es lo más genérico posible. Y en el eje de la Y, la ordenada al origen, ¿sí? Vamos a poner los procesos o actividades necesarios, las máquinas en este caso, para poder llevar a cabo la fabricación de esos productos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? No sé si quiere preguntar algo o... Bueno. No lo puedo mutear. Bueno, entonces, como dijimos, ¿sí? En el eje de la Y, las máquinas, ¿sí? Máquina 1 en este caso, y máquina 2, ¿sí? Y en el eje de las X va a ir el tiempo, ¿sí? Lo que está del mismo color, ¿sí? Son las operaciones del mismo lote de producto. ¿Me siguen? ¿Sí? Fíjense que en el primero tenemos en el naranja, vamos a fabricar de una manera, ¿sí? En el naranja vamos a fabricar primero P2 y después P1. Y en el orden amarillo vamos a fabricar primero P1 y después P2, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ordenar dentro del diagrama de Gantt estas actividades que tenemos acá, o sea, el maquinado en una máquina y el maquinado en la segunda máquina, lo ordenamos de la siguiente manera. ¿Sí? Fíjense que X2 representa la cantidad del producto 2 en cada una de las máquinas. Entonces, si analizamos primero el orden P2, P1, que es el naranja, como veníamos charlando, vamos a ver que necesita el producto 2 primero 8 horas de maquinado en la máquina 1, ¿sí? Que fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después necesita 3 horas en la máquina 2 para considerarse un producto terminado. Fíjense que apenas sale de la máquina 1, ingresa a la máquina 2 para procesar 1, 2, 3 horas. Acá, en este punto, a la hora 11, terminada la hora 11, ¿sí? El producto 2 está finalizado, ¿sí? Primera conclusión que podemos sacar de esto. Que todo este tiempo la máquina 2
estuvo sin ningún tipo de material siendo procesado. Estuvo vacía. Y eso se denomina un tiempo muerto de máquina. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a procesar el producto P1. ¿Sí? Dijimos que íbamos a analizar el orden P2, P1. Entonces, P1. P1 necesita 4 horas en la máquina 1 y 6 horas en la máquina 2. Fíjense, máquina 1. 1, 2, 3, 4 horas. Termino el procesado en máquina 1 y me voy a la máquina 2. ¿Sí? Y en la máquina 2, ¿cuánto dijimos que necesitaba? 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿Sí? Entonces, este es el momento en el que el producto 1 empieza a ser procesado en la máquina 1. ¿Sí? Al finalizar la hora 8, o sea, al comienzo de la hora 9. Termina al finalizar la hora 12 y comienza al comienzo de la hora 13 a procesarse en la máquina 2. Y termina, ¿sí? Finalizar la hora 18 de ser procesado por la máquina 2. O sea, acá, en este punto, yo terminé de procesar mis dos productos, P2, P1, en ese orden, ¿sí? Y tengo los dos productos terminados tal cual lo que yo planifiqué. ¿Me siguieron hasta ahí? Es importante que me hayan seguido. Otra conclusión que vamos a sacar de acá es este cuadradito que está acá. Esto también representa un tiempo muerto en la máquina 2. ¿Y por qué nace este tiempo? ¿Por qué se da este tiempo muerto en la máquina 2? ¿Sí? Porque en el momento que la máquina 2 queda libre de procesar el producto 2, ¿sí? Todavía en la máquina 1 se está procesando el producto 1 y falta una hora más hasta que recién el producto 1 pueda ingresar a la máquina 2. Entonces, este lapso de tiempo en donde la máquina 2 espera que algún producto venga a ser procesado. Entonces es un tiempo muerto de máquina también ahí que está sin ser utilizada. ¿Me siguieron hasta ahí? Si Sí, ustedes, buenísimo. Si ustedes hacen la cuenta, se van a dar que el tiempo muerto total, ¿sí? En esta máquina particular son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es el tiempo muerto de la máquina 2. Si hacemos la misma gimnasia ya un poco más rápido que vimos la primera, y lo entendimos, con el orden P1, P2, o sea, primero vamos a procesar P1 y después vamos a procesar P2, hacemos la misma mecánica y gimnasia que recién. El P1 primero va 4 horas en la máquina 1 y 6 horas en la máquina 2. 1, 2, 3, 4, terminó máquina 1, me voy a procesar en máquina 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminé al final de la décima hora de procesar el producto 1. ¿Sí? El producto 2 lleva 8 horas en máquina 1 y 3 en máquina 2. El producto 2 se comienza a procesar, ¿sí? Al inicio de la hora 5 en la máquina 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, y ahí inmediatamente pasa a la máquina 2 para ser procesado durante 3 horas, al comienzo de la hora 13 hasta el fin de la hora 15. 1, 2, 3. Entonces, conclusiones. Al finalizar la hora 15, yo ya procesé mis dos productos. Tuve también tiempo muerto en la máquina 2, que si lo sumo me da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas de tiempo muerto en la máquina 2. ¿Sí? Entonces, conclusión general, vemos que con la secuencia P1, P2, demoramos menos en terminar los dos productos, 15 horas versus 18, me ahorro 3, y que tenemos 6 horas de tiempo muerto versus 9 horas de tiempo muerto. Entonces, fíjense que es una herramienta gráfica tremendamente sencilla, muy fácil porque solamente radica en ordenar uno atrás de otro los productos en su secuencia de procesamiento y nos permite ver con muchísima rapidez tiempo de finalización, tiempos muertos, tiempo donde comienza uno, donde termina el otro, ¿sí? Da mucha información con una herramienta que es muy sencilla, ¿sí? Entonces, con esta herramienta concluyo que el orden P1, P2 es tremendamente más productivo, más favorable para mi producción. ¿Me siguieron hasta ahí? Creo que es bien sencillo el concepto del Profe, diagrama de Gantt. Sí. una pregunta. Yo en el caso de, como usted decía recién, de que fabrique muebles, si me llega un pedido, ¿yo tengo que ir agregándolo así manualmente o hay alguna forma de que sea automático? No, tenés muchos soft, como recién decía, en Project, por ejemplo, que es un soft, el más común, en realidad hay muchos que son mucho mejores, mucho más poderosos, pero el Project por ahí es el de más acceso más sencillo, donde se trabaja de manera automática, donde yo voy incluyendo horarios, voy incluyendo
materiales, vehículos, en este caso productos, y los calcula solo, digamos. Esto por ahí se puede hacer en un Excel, no tan automático, ¿sí? Aunque el Excel tiene una hoja de datos ya predeterminada, que te da algo así, pero un poquito más sencillo que un project, pero hay herramientas para hacerlo totalmente automatizado, esto sí, donde yo incluyo los materiales o los productos que quiero hacer y los tiempos que me lleva cada uno y solo me programa todo, digamos, ¿no? Por ahí la forma que nosotros lo vemos acá es para que nosotros entendamos la mecánica de funcionamiento de la herramienta, pero como les digo, van a tener herramientas que no los hace tan tediosos. Si ustedes solo dispusieran de esto, sí, van a tener que agregar uno al lado del otro a medida que van sumando productos, digamos, ¿se entiende? No sé si eso responde a tu pregunta o quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Gracias. Después acá hay otra que dice, ¿se puede iniciar una tarea un día y dejarla medio terminal y finalizar el día siguiente? Sí, digamos, o sea, desde el punto de vista genérico sí lo podrías hacer, depende, acá ya nos metemos en algo muy específico, de qué sea esa tarea. Hay veces donde la misma naturaleza de la tarea no te permite dejar cortar a mitad del día y seguirlo al día siguiente. Por ahí en la industria hay que terminar algo y a pesar de que en ese día se hagan horas extra, hay que sí o sí terminar un determinado producto y al día siguiente empezar con otra cosa. Pero en términos generales, si ustedes están fabricando una silla, por darles un ejemplo, no hay nada malo aunque digan, yo hoy tengo 4 horas de trabajo y puedo hacer solamente las patas. Bueno, entonces en el primer día hago las patas y mañana termino construyendo el respaldo de la silla, todo, y terminaré el producto en varios días, digamos. ¿Se entiende? Creo que eso responde tu pregunta, Gabriel, si no lo seguimos charlando, pero se podría dejar algo a medias, sin duda, a excepción, bueno, de que la naturaleza de la tarea no lo permita, pero en general sí, por supuesto que se puede dejar algo a medias. ¿Me siguen hasta ahí? Creo que el diagrama de Gantt es bastante sencillo, para nada complejo y nos brinda muchísima información respecto a tiempos de cuándo comenzamos, cuándo terminamos, cuándo ingresa un producto, tiempos muertos, ¿sí? Acá se da particularmente que los productos son secuenciales, ¿sí? Y llevan la misma secuencia. Si a mí me diera, les voy a complicar un poco la vida, si a mí me diera lo mismo que P2 se procesara primero en cualquiera de las máquinas, yo hubiera podido trabajar en paralelo, entonces estos tiempos muertos no los tendría, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta básica que ustedes van a tener que el día de mañana, siendo profesionales, darle el uso que mejor les convenga y encontrarle la vuelta para que sea lo más útil para ustedes, digamos, ¿sí? Pero como herramienta es muy buena y créanme que se usa muchísimo, muchísimo para planificar actividades, producción. Se usa mucho en lo que es project management, que se llama, que es administración de proyectos, para establecer líneas de tiempo de cuando, por ejemplo, el montaje de una planta. El montaje de una planta tiene un montón, pero miles de actividades intermedias hasta que se termina de montar una planta, que de alguna forma hay que ordenarla. Entonces se usa muchísimo herramientas como el Gantt, con un project, con un software que se llama Primavera, que es mucho más potente que el project, que es lo que se usa realmente en la industria. Pero créanme que project también se usa para poder planificar actividades, ¿sí? Entonces es una herramienta que parece hasta tonta y sin embargo tiene millones de aplicaciones y es tremendamente utilizada en la industria, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna otra consulta de esto? Bueno, vamos a hacer un breve repaso y después vamos a ver el algoritmo de Johnson y vamos a cortar ahí. Y quedan 3 minutos más, por eso les digo esto. El algoritmo de Johnson es una metodología de trabajo que surge de la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá nosotros vimos una tablita muy sencilla, ¿no? 2 productos, ¿sí? Con 2 máquinas. Pero ¿qué pasa si yo tengo N productos? Yo tengo muchos productos, ¿sí? ¿Cómo hago yo? Me volvería loco si lo hago así manual, porque ustedes fíjense que acá lo hicimos manual sin un orden concreto. O sea, dijimos, probemos primero con una alternativa, después probamos con otra alternativa y vemos cuál es la mejor y llegamos a una conclusión rápida. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo 2 productos? Yo tengo 10, 15 productos. Armar esto se vuelve manual, como decía su compañero, se vuelve bastante más tedioso. Entonces, aparece este algoritmo de Johnson, este muchachito, que se le ocurre establecer una metodología para determinar dentro de muchos productos, ¿sí? Que cumplen con una condición, que es la que dice acá, que tienen la misma secuencia de maquinado, o sea, N productos que sí o sí, todos se procesan primero en la máquina 1
segundo en la máquina 2. No hay otra secuencia de maquinados. Entonces esto es importante para que tengamos Johnson. Este muchachito Johnson dice que si se cumple esa condición, que la secuencia de maquinados siempre es la misma para n productos, él inventó una metodología, probó, testeó una metodología para definir cuál es el orden más apropiado para ordenar la fabricación de esos productos dentro de un diagrama de Gantt que optimiza los tiempos y minimiza los tiempos muertos, ¿sí? Y para esto Johnson hizo 3, si quieren, metodologías aplicables, que es para 2 máquinas, para 3 máquinas, que es igual a la anterior con una pequeña salvedad, ¿sí? Hay que hacer un pequeño paso intermedio, ¿sí? Y una resolución general, que es cuando tenemos tantos productos, muchos productos, y no siguen la misma secuencia de maquinado. Esto es lo más complejo y no es aplicable el algoritmo, ¿sí? En este caso llegó a la conclusión de que si no tenían la misma secuencia de maquinado, no se podía aplicar su algoritmo. Por ende, estableció una resolución. Johnson es, como describimos recién, es una metodología para cuando tenemos muchos productos. De todas maneras, este caso es sencillo, solamente tenemos 5, pero pueden ser n. Cuando tenemos muchos productos, ¿cuál es el mejor orden posible, el que optimiza mis tiempos y minimiza mis tiempos muertos? ¿Sí? De fabricación, para no volverse loco haciendo un Gantt al lado del otro, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un ratito, ya que se está por cortar la sesión. Sony 25, seguimos a Recording las stopped. y 30, así nos tomamos 5 minutitos, ¿sí? A las 16:30. Volvemos, 16:30. ¿Ok? Ya se corta la sesión, así que seguimos 16:30 y yo voy guardando lo que vamos grabando. Volvemos. Acá tengo la tren. Ahí está. Bueno, están viendo la presentación, ¿no, chicos? Cualquier cosa me avisan. Sigamos así, hacemos esta sesión cortita. Vamos a guardar, a grabar. ¿Digo? Recording in progress. Hacemos esta sesión cortita y dejamos lo que es balance de línea y método Morton-Klein, que me parece que les cuesta un poquito más para la próxima clase cuando estemos más frescos, porque ahora ya se hizo un poco largo, así que no nos vamos a meter más que explicar el algoritmo de Johnson. Bueno, retomemos. El concepto del algoritmo de Johnson es una metodología, es un algoritmo, una metodología para resolver el orden de procesamiento de los productos dentro de un sistema productivo, dentro de un taller, cuando yo tengo muchos productos. Y cuando tenemos 2, y el ejemplo que hicimos en el Gantt es bastante sencillo porque no hay mucho que evaluar, entonces se hace un Gantt con poca complejidad y bueno, no pasa nada, lo puedo resolver en un tiempo. Cuando yo empiezo a tener muchos productos, hacer esa gimnasia puede ser bastante más pesado, bastante más confuso, entonces deja de ser práctico. Johnson aparece con esta metodología y establece una reglita, una regla para ordenar estos productos y tratar de obtener la secuencia óptima de procesamiento de esos productos, minimizando los tiempos muertos, por supuesto, ¿no? ¿Y de qué se vale? ¿Cuáles son los pasos para aplicar esta regla? Son bastante sencillos y están enumerados ahí. Lo primero que tengo que hacer, bueno, por supuesto en realidad, es tener esta tabla, construir esta tabla que establece cuáles productos yo quiero fabricar en mi taller, en mi emprendimiento, ¿sí? Cuáles son los productos que voy a procesar y conocer de cada uno de esos productos cuál es el tiempo de maquinado en cada una de las máquinas. Y en este caso particular solamente puedo involucrar 2 máquinas, ¿sí? Porque, bueno, esa es una de las condiciones que establece Johnson para poder aplicar su metodología, ¿sí? Otra de las condiciones que charlamos recién era que todos los productos tienen que tener la misma secuencia de maquinado. ¿Qué significa esto? Que el producto A primero pasa por la máquina 1 y después por la 2, el C primero por la 1 y después por la 2, y así sucesivamente. No puede haber otra secuencia de procesamiento porque si no, no es aplicable Johnson. Para esos casos hay una regla general que la vamos a ver más adelante. Una vez construida esta tabla, o sea, yo conozco esta información, empiezo a trabajar con el algoritmo. ¿Qué me dice el algoritmo? Que yo para ordenar estos productos
y optimizar la secuencia de fabricación, tengo que primero, de toda la tabla, seleccionar el menor de los valores del cuadro. Si yo busco acá en el cuadro, ¿sí?, voy a ver que el menor valor del cuadro es 1. O sea, 1 hora en la máquina 1. Si ese valor que yo encontré, el menor, ¿sí?, pertenece a la primera máquina, entonces es el primero en ser procesado. Si está en la segunda máquina, es el último en ser procesado. ¿Sí? Es bien sencilla la metodología. Al estar el menor valor en la máquina 1, va a ser el primero en ser procesado. ¿Sí? Si hubiera estado en la máquina 2, hubiera sido el último. ¿Sí? Siguiendo con esta regla, ahora elimino el producto E porque ya lo ordené, ya le di un orden. Sigo con el proceso, busco el mínimo. Y en este caso se da que hay 2 mínimos. El 2, que es el siguiente valor más chico dentro de esta tabla. Este que se encuentra en la máquina 1 va a ser el primero, ¿sí? O en este caso, al ser el primer lugar ya ocupado, el segundo. Y este que se encuentra en la máquina 2 va a pasar a ser cola, va a pasar a ser el último. Y así sucesivamente, si ustedes siguen con la tablita, van a encontrar que siguiendo estos tiempos, estos menores tiempos, estos tiempos más chicos, en el caso del producto C, que el tiempo 3 en la máquina 2 es el que le sigue al 2, y al estar en la máquina 2 va a cola, o sea, va de atrás hacia adelante, se ubica en la cuarta posición y el producto B en la tercera, por la misma razón, ¿sí? Yo establezco el orden de los 5 productos de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta va a ser, según la metodología, según el algoritmo de Johnson, la secuencia de procesamiento de los productos que va a optimizar los tiempos y minimizar los tiempos muertos. ¿Sí? Entonces, ¿la secuencia cuál sería? Primero procesar el producto E, segundo el producto D, tercero el producto B, cuarto el producto C y quinto el producto A. ¿Sí? Si fuéramos a graficar eso en un diagrama de Gantt, E, D, B, C, A, ¿sí?, es la secuencia graficada en este celeste turquesa, ¿sí? Y lo vamos a graficar en un diagrama de Gantt como hicimos en el caso anterior, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a graficar? Bueno, el producto E, siendo esta la máquina 1 y esta la máquina 2, la que está debajo, ¿sí? Primero, en la máquina 1, el producto E se procesa por 1 hora, acá, 1 hora. Finaliza esa hora y necesita 4 horas de procesamiento en la máquina 2. 1, 2, 3, 4 horas. ¿Sí? Terminó el producto E. ¿Sí? En el final de la quinta hora. Acá yo desocupo la máquina 2 y el producto E ya fue procesado. El segundo en ser procesado, ¿cuál debería ser? ¿Sí? El D. ¿Sí? El D va a ser primero procesado por 2 horas en la máquina 1 y después por 6 horas, 2, 3, 4, 5, 6 en la máquina 2. ¿Sí? Y así sucesivamente, para no repetir y no ser tan reiterativo, si tienen alguna duda lo vemos, van a seguir ordenando en este diagrama de Gantt todos los productos, cada uno con su secuencia de procesamiento. ¿Sí? Cuando ustedes terminan de ordenarlos, ¿sí?, de darles esta secuencia, van a llegar a la conclusión que el producto que se procesa último, que es el A, se termina de procesar a las 21 horas dentro del taller. O sea, al finalizar la hora 21, yo ya procesé los 5 productos. ¿Sí? Si ustedes fueran, si se repite el tiempo de una máquina, ¿a qué te referís con que se repite el tiempo de una máquina? Si podés hablar, mejor. O sea, ¿te referís a este caso? Profe, me refiero a tipo que, por ejemplo, no sé, que el E y el D tengan para la máquina 1 2. ¿Cuál de los dos sería el primero? Si son bueno, el menor número. En ese caso, la metodología o el algoritmo no es específico. O sea, vos podrías, por eso esto es iterativo y es una metodología práctica que no tiene una demostración matemática, digamos, sino que simplemente es una herramienta que surgió de prueba y error, básicamente, ¿sí? Es una metodología
hecha en función de eso. Entonces, si vos tuvieras el mismo valor en D y en A o en cuales fueran, en la misma máquina, va a ser tu decisión optar por uno o por otro. Y en función de eso vas a tener dos secuencias o dos ordenamientos distintos, ¿sí? No hay alguna otra regla de Johnson que especifique, en ese caso, cuál te conviene elegir primero, ¿sí? No hay una regla de Johnson que sea específica con eso. Entonces, lo que puede pasar en esos casos es que vos tengas más de una secuencia factible como óptima utilizando el algoritmo de Johnson. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Entonces, puede pasar lo que dijo su compañero, y bueno, en ese caso tendrán que hacer, ¿sí?, dos secuencias y ver cuál es la óptima, ¿sí?, una vez que establezcan la cantidad de horas totales que lleva una y que lleva la otra. Si ustedes comparan esta primera secuencia, que es la que obtuvimos con el algoritmo, con una secuencia cualquiera, ¿sí?, en donde cambiamos, por supuesto, el orden para ver qué pasaba, ¿sí?, fíjense que en este caso el D ya no es segundo en ser procesado, sino que es el cuarto, ahora el segundo es el C, y así sucesivamente, y la secuencia de procesado es E, C, A, D, B, fíjense que son distintas, y lo graficamos en amarillo, nos vamos a encontrar con que con este nuevo ordenamiento, con esta nueva secuencia de procesado, ¿sí?, demoramos una hora más, ¿sí?, o sea, la finalización de la hora 22, para obtener los 5 productos terminados y procesados. Y nos encontramos con que hay un huequito acá, donde surge una hora más de tiempo muerto, que en la anterior secuencia no lo teníamos, ¿sí? Por eso demoramos una hora más. Entonces, fíjense que, a simple vista, la metodología que elabora Johnson es una metodología para, cuando tienen muchos productos, establecer un orden inicial para graficar un Gantt y encontrar cuál podría ser la secuencia óptima que optimiza los tiempos y minimiza los tiempos muertos, ¿sí? Entonces, este método que permite hallar la mejor de las combinaciones posibles, de todas las combinaciones posibles, los órdenes posibles, secuencias que puede haber de ordenar estos 5 productos para ser procesados, n productos para ser procesados, esta metodología intenta hallar, permite hallar la mejor de las combinaciones posibles dentro de todas las factibles, ¿sí? Lamentablemente su campo de aplicación se extiende hasta 3 máquinas, como dijimos antes. Cuando ya son más de 3 máquinas o cuando cambia la secuencia de maquinado, ¿sí?, esta herramienta ya no es aplicable. El concepto del algoritmo de Johnson para 3 máquinas en realidad tiene una trampita. Johnson, para poder aplicar el algoritmo con 3 máquinas, hace una trampita, como les digo. ¿Qué hace? Construye, a partir de las 3 máquinas y los tiempos correspondientes a cada una de ellas, 2 máquinas ficticias, y en realidad termina trabajando solamente con 2 máquinas, ¿sí? Pero para poder hacer eso, también establece una serie de condiciones o de hipótesis de cálculos, y en las cuales no se cumplen, no puede ser aplicado este algoritmo en 3 máquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones pide que se aplique Johnson para poder utilizar su metodología en una problemática de este tipo? La primera es que el menor tiempo de la máquina 1 debe ser mayor o igual que el máximo tiempo en la máquina 2. O sea, perdón. El menor tiempo de la máquina 1, 4, ¿sí? No hay uno menor, tiene que ser mayor o igual que el máximo tiempo en la máquina 2. En la máquina 2 el máximo tiempo es 4, por ende es igual, y cumple con la primera condición. La otra condición que tiene que cumplir es que el menor tiempo en la máquina 2, el menor tiempo de la máquina 2 es 2, tiene que ser mayor o igual que el menor tiempo en la máquina 3. El menor tiempo en la máquina 3 es 2, por ende es igual, por ende cumple con la segunda cuestión. Sí. Sí, ¿quién hablaba? ¿Cómo es la primera condición? El menor tiempo en la máquina 1 debe ser mayor o igual. El menor tiempo en la máquina 1 tiene que ser mayor o igual que... Uy, no, que el máximo tiempo en la máquina 2. ¿Sí? Acá están las condiciones. ¿Sí? Que es 4. Y la segunda... ¿Por qué hace eso? Y la segunda condición es que el mínimo tiempo en la máquina 2 sea mayor o igual que el mínimo tiempo en la máquina 3, que también se cumple. ¿Sí? Que están acá. Lo que hace Johnson es construir, fabrica
2 máquinas ficticias, ¿sí? Y trabaja de la misma manera que hicimos recién, solo con 2 máquinas. O sea que en realidad él nunca hace el análisis con los tiempos de las 3 máquinas, sino que utiliza solo 2. ¿Y cómo construye cada una de esas máquinas ficticias, la MI y la MII? Es sumando los tiempos, en el primer caso de la máquina 1 y 2, y en el segundo caso de las máquinas 2 y 3. Si ustedes se fijan, esta máquina ficticia compuesta por las máquinas 1 y 2 es 5 más 4, 9, y en el caso de la máquina ficticia 2 es 4 más 6, 10. Entonces, con estos valores, Johnson trabaja y aplica las mismas reglitas que vimos antes. Si el menor tiempo está en la máquina 1 va primero, si el menor tiempo está en la máquina 2 va último, y con las mismas reglas, ¿sí?, establece un orden como recién hicimos. Entonces, es un poquito tramposo el hecho de decir trabaja con 3 máquinas, en realidad trabaja con 2, bueno, pero esas 2 son ficticias, las construye a partir de 3 máquinas. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Después la metodología es exactamente igual, se aplica la regla de la misma manera que hicimos en los casos anteriores. Y por supuesto se grafica en el Gantt exactamente como graficamos anteriormente. ¿Sí? Profe, si en el Gantt obtengo que dos posibles opciones, en las que una tengo un menor tiempo de producción y en la otra tengo un menor tiempo muerto, ¿queda a mi criterio elegir cuál es mejor o alguna que pese sobre la otra? No. Eso es el criterio del profesional que hace el estudio. Si vos ahí te vas a tener la disyuntiva de decir, ¿qué te convendría a vos? Si una tiene menor tiempo de producción y si la otra tiene exactamente el mismo tiempo de producción y tiene una hora muerta, una hora de tiempo muerto menos, ¿cuál elegirías vos? La que tenga menos tiempo muerto. Y totalmente, porque es la que mejor hace uso de los equipos, ¿se entiende? Es la que maximiza la productividad del equipo. O sea, si el equipo está dentro de la fábrica 8 horas, es disponible 8 horas, si yo lo puedo usar las 8 horas, lo voy a tratar de usar todo ese tiempo, ¿sí? Porque si no tengo el equipo ahí al vicio, que podría estar haciendo algo. Lo mismo pasa con la mano de obra, en realidad, no viviéndolo tanto desde un equipo, de algo inanimado, pero con la mano de obra pasa algo similar. O sea, si yo tengo una persona trabajando y en vez de estar al vicio la puedo tener haciendo algo, y por supuesto es mucho más productivo el tiempo de esa persona. ¿Sí? Y todo eso se traduce a costos, que es lo que yo charlaba con ustedes antes. El hecho de no hacer un buen provecho, no ser productivo en el uso de mis máquinas y de mi mano de obra, hace de que yo sea poco redituable, porque todo eso se traduce al costo. Yo demoro más para fabricar exactamente lo mismo, y eso bajo ninguna circunstancia es rentable. Entonces, en estas situaciones que se te plantean a vos, por supuesto, siempre vas a elegir el que menos tiempo de producción tenga como norma general, no excluyente, pero como norma general, y también la que minimice los tiempos muertos. Al mismo tiempo, la que tiene menos tiempo muerto, sin duda es mucho más productiva. Entonces, estas son cuestiones que ustedes se tienen que empezar a plantear como profesionales, de futuros profesionales, de decir, ¿qué me conviene? ¿Dónde optimizo más mi tiempo, mis recursos, mi dinero? ¿Sí? Y no, yo no siempre tengo, y ustedes es algo que se tienen que también grabar en la cabeza, con las reglitas que nosotros le damos, con el algoritmo de Johnson, con esto, con aquello, a veces no son tan estrictas, a veces necesariamente, a pesar de que la herramienta es muy buena, necesariamente depende de su criterio, de cómo ustedes aplican esa herramienta y cómo deciden utilizarla. ¿Sí? Entonces, es importante que se lleven también de esta materia, a nosotros nos gusta, que no todo es una receta de cocina, que muchas veces la herramienta se puede aplicar y la herramienta es un medio para obtener el mejor o la solución óptima, la mejor solución posible, pero se puede usar esa herramienta a mi favor. No sé si me explico, digamos. Ustedes tienen la capacidad de utilizar de la mejor manera posible esa herramienta y cuando les das situaciones similares, el criterio y tienen que empezar a formar ese criterio para tomar la mejor decisión posible. ¿Sí? No sé si me siguen hasta ahí o si tienen alguna otra consulta de eso. Profe, yo Sí. tengo una consulta. Para hacer el diagrama de Gantt con el algoritmo de Johnson para 3 máquinas, Sí. ¿cómo lo haría? ¿Con las máquinas ficticias, graficándolo, o con las 3 máquinas? No. Las máquinas ficticias son solamente una herramienta, es un paso previo para poder aplicar el método. Cuando después vos proceses, ¿sí? Vas a procesar de esta manera. ¿Sí? Porque si no, vos estás metiendo en una máquina, ¿sí?, 2 tiempos que se repiten. Fíjate que si vos graficaras en el Gantt, vos estás graficando en la máquina ficticia
9 horas, y en la máquina ficticia 10 horas. ¿Cuánto suma esto si fueran 2 máquinas? El tiempo total de procesamiento. ¿Esto cuánto suma? 19, ¿Y esto cuánto suma? 15. Entonces vos acá estás sumando 4 horas que son ficticias. Entonces cuando vos armes un Gantt vas a trabajar con esto, ¿ok? Porque si no estás sumando y estás repitiendo horas que no son reales, y el tiempo de procesamiento o el tiempo en el que vos finalices tu procesamiento de todos los materiales va a ser irreal, va a ser ficticio, va a ser exagerado, ¿se entiende? Esto es solamente una trampita para poder aplicar la metodología. El procesamiento después sigue este orden, pero con estas interacciones. Primero máquina 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Bueno, como les decía, bueno, con esa trampita de por medio de Johnson podemos aplicar para 3 máquinas lo que es el algoritmo para 2 máquinas, ¿sí? Ahora, Johnson no es aplicable en cualquier situación. Como dijimos, si no se cumple la misma secuencia de maquinado, tampoco se puede aplicar. Entonces, para esos casos hay un concepto que es la resolución general, que es la aplicación de una serie de reglitas en los casos en las que las secuencias de maquinado no son iguales, ¿sí? Que es muy común, en realidad es lo más común, ¿sí? Que se van a encontrar en la industria y hay que resolverlo de alguna forma. Como lo que pasa para resolver cuando tenemos n producto es el orden, la cantidad de posibilidades que tienen de uno primero, el otro segundo, el otro tercero, cuando son muchos productos, ¿no? Es tal la cantidad de posibilidades que tienen de secuenciar esos productos que se hace obviamente una tarea monolítica, no tiene ni sentido ponerse a pensar. En una materia de investigación operativa van a haber otros tipos de metodologías como programación lineal, también programación dinámica, teoría de colas, métodos heurísticos, que son métodos matemáticos muy complejos, que escapan totalmente del alcance de nuestra materia. Como les digo, esto lo van a ver en investigación operativa. Metodologías con soft también, porque estos son modelos matemáticos muy complejos, como les digo, y sin un soft son prácticamente imposibles de resolver. Metodologías para n productos con secuencias de procesamiento distintas que buscan, ¿sí? Mediante modelos matemáticos, la combinación o el orden de procesamiento que optimice los tiempos y minimice tiempos muertos, ¿sí? Pero como les digo también, esto no está dentro del alcance de nuestra materia, entonces no lo vamos a ver. Nosotros solo vamos a ver este método de resolución por algoritmo, que en realidad el algoritmo es el uso de estas 2 siglas o estas 2 reglitas para poder ordenar los procesos, los productos, cuando tienen más de uno y son secuencias distintas de maquinado para todos, ¿sí? Estas 2 reglitas, ¿sí? Se llaman la SIO-LRO, la SIO-LRO, que lo que establecen, ¿sí? Es una reglita mnemotécnica que cuando tienen una disyuntiva, cuando se produce una disyuntiva, no saben si elegir, como el caso que teníamos recién, entran 2 productos a la misma máquina. ¿Cuál de esos 2 productos elijo? O sea, tengo el producto A y el producto B que deberían ingresar a la máquina 2, ¿sí? Los 2 tienen tiempos de procesamiento distintos, pero los 2 deberían entrar en el mismo momento en una máquina. ¿Cuál elijo yo como primera opción? ¿Cuál pongo primero? Y hay 2 reglitas, y la verdad que las reglitas son muy sencillas y tampoco garantizan la mejor, que se alcance la mejor alternativa. La regla SIO establece que el producto que yo elijo es el que tenga la operación inmediata más corta. Entonces, si el producto A y B están por entrar a la máquina 1, elijo el que tiene el tiempo de procesamiento más corto. Y la regla LRO establece lo contrario, la operación inmediata más larga. Entonces, si de los 2, A y B, B tiene el tiempo más largo de procesamiento, entra B a la máquina 2, 3 o cual sea. Entonces, con esta reglita, ¿sí? Se establece una metodología, un algoritmo que intenta ordenar esa secuencia de productos a ser procesados de la mejor manera posible con el objeto final, por supuesto, de optimizar tiempos y minimizar tiempos muertos, ¿sí? Con eso termina el algoritmo de Johnson, ¿sí? Para 2 máquinas, 3 máquinas y la resolución general por algoritmo. Y ya después de esto nos tenemos que meter en otro concepto que es el de programación, ¿sí? Para procesos que no son
que son continuos, pero que no son por etapas, por proceso o por pedido, ¿sí? ¿Qué es lo que charlamos acá? Vamos a volver un poquito. Nosotros habíamos dicho que en la industria podíamos tener producciones a pedido o producciones estándar o continua, esta es masa, producciones en masa. ¿Sí? Con el algoritmo de Johnson terminamos de ver las herramientas para la producción a pedido. A partir de ahora deberíamos ver las producciones o las herramientas para las producciones estándar o continua, ¿sí? Para eso nos vamos a meter en el concepto de balance de línea, que lo vamos simplemente a mencionar para que no se haga tan extensa la clase de hoy. Lo vamos a mencionar y la clase que viene lo vamos a ver bien detallado, porque también en nuestra experiencia esta es la parte que más por ahí les cuesta procesar o que más les cuesta comprender. Puede ser un poquito abstracta, entonces nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo y no lo vamos a hacer rápido. ¿Sí? Como concepto final también vamos a procesar algo que ya venimos charlando, que son los tiempos muertos, ¿sí? Acá hay una definición un poco más acabada de lo que son los tiempos muertos, de los dos tiempos muertos que venimos charlando. El tiempo muerto del producto es cuando una vez procesado en una máquina pasan a otra y esa máquina está ocupada, entonces el producto está esperando a que esa máquina termine de procesar para poder ingresar y ser procesada. Y el tiempo muerto de la máquina, que es cuando la máquina está esperando que le llegue algún tipo de producto para procesarlo, ¿sí? Esos son los dos tiempos muertos que vamos a manejar y que conocemos y que ya hemos venido charlando a lo largo de este tema, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, simplemente como introducción, no vamos a desarrollar este tema, este punto, como les decía. Lo que nos toca ver ahora son herramientas, ¿sí? Para ordenar la producción, para programar la producción en función del tiempo, para producciones masivas, ¿sí? Producciones estándar o continuas, ¿sí? Para esto vamos a ver un concepto que es el balance de línea, ¿sí? El balance de línea, que un poco se define de la siguiente manera, como está en la diapo. El cálculo que permite efectuar el armado total de un producto con la menor cantidad de personal posible, el mínimo tiempo muerto y la mejor distribución de trabajo entre todas las personas que lo ejecutan. Son tres condiciones, ¿sí? Porque por ahí le preguntamos esto y les cuesta un poquito responder. Para balancear una línea, el objetivo final es alcanzar estos tres objetivos. Tener la menor cantidad de personal posible, o sea, distribuir el trabajo para que haya la menor cantidad de operarios en la línea. Que exista el menor tiempo muerto posible, o sea, ordenarlo de la mejor manera, tal de que el tiempo muerto no exista. Y la mejor distribución de trabajo entre todas las personas que lo ejecutan, o sea, que cada uno de los operarios que van a formar parte de esa línea trabajen lo mismo, o sea, trabajen la misma cantidad de tiempo, desarrollen o ejecuten el mismo esfuerzo, aproximado, nunca va a ser exacto, pero aproximadamente que todos tengan sobre su espalda la misma cantidad de trabajo. ¿Por qué es tan fundamental el concepto de balance de línea? ¿Sí? Fundamentalmente por dos cosas. Alcanzar el ritmo necesario de producción, o sea, que la producción sea constante, estable y tenga un ritmo constante, ¿sí? Con la mínima cantidad de personal posible. Y para distribuir el trabajo entre el personal de modo tal que cada uno trabaje en la misma proporción, que es lo que decíamos recién. Que ninguno trabaje más que otro, que las cantidades de trabajo sobre la espalda de cada uno de esos operarios sea aproximadamente la misma, ¿sí? Entonces, esto es el concepto general de balance de línea. Después nos vamos a meter en conceptos mucho más acabados, mucho más detallados y finos de lo que es y herramientas para alcanzar este concepto de balancear una línea, del balance de línea, pero en términos generales la introducción es esa, ¿ok? Eso es el balance de línea y sobre eso vamos a charlar la próxima clase, ¿sí? Lo vamos a dejar acá, como les digo, por una cuestión de que este tema sí es más extenso, no lo vamos a ver en 8 minutos, y me parece que ya siendo 2 horas de clase, me parece mejor encararlo en la próxima clase y que quede un poquito más claro y no quede ningún concepto en el aire, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si quedó algún concepto ahí en el tintero. No sé si quieren ver algo específico, alguna consulta que tengan, algo que quede, como les digo, en el tintero, que quede pendiente. Si hay algo que no entendieron, lo repasamos. Y después no mucho más de eso.
Disculpen, pero la verdad que ando bastante enfermo. Y, como comentario, se está reactivando bastante el tema de la presencialidad, así que la universidad en realidad ha asignado a cada facultad distintas aulas por sector, en donde nos vamos a poder organizar, altamente probable para tomar los exámenes, así que cada vez es más real esa alternativa, la opción. Así que por favor ténganlo en cuenta, porque en ese caso, imagínense que con protocolo de por medio, con reserva de aulas, aulas encima no cualquiera, porque por una cuestión de la cantidad de que somos y cómo nos tenemos que distribuir, garantizando la distancia mínima entre cada uno de nosotros, va a ser muy, muy, muy difícil cambiar la fecha, así que por favor vayan teniéndolo en cuenta, ¿sí? Nos venimos advirtiendo para que después no sea una sorpresa el día del examen. No sabíamos esto, aquello. De todas maneras, le vamos a avisar por lo menos 2 o 3 semanas antes que efectivamente va a ser o no presencial, cosa de que ustedes se organicen. Pero sí tengan en cuenta esto porque suele ser muy común que una semana antes, 2 semanas antes, profe, podemos cambiar la fecha del examen, esto, aquello. Y si realmente son presenciales, eso no va a ser factible, ¿sí? No va a ser factible. Entonces, eso como comentario, que sepan que se está trabajando sobre eso, la universidad, la facultad está trabajando sobre eso, y lo que estamos tratando nosotros particularmente también es que nos autoricen. Sí, bueno, ahí es cierto, es muy importante el comentario que me está haciendo Rojas Elizabeth, porque hay muchos chicos de ustedes que están ahora en el interior incluso. Así que, qué tema. Así que bueno, por favor vayan previéndolo para que no sea una sorpresa, ¿sí? Por eso también es importante en este caso de chicos que vienen o si tienen que buscar un alquiler o tal vez se pueden quedar en la casa de alguien por un día, que la fecha no se cambie, así que la sepan con anterioridad, cosa de que vengan ese día y de última si se pueden volver al interior que lo hagan y no vengan solo a rendir. Pero bueno, es un tema. También entiendan que se va a ir volviendo lentamente la presencialidad y son cosas con las que vamos a tener que lidiar. Así que no es cómodo para nadie, creo, pero bueno, también creo que es importante que se vuelva a la presencialidad. Lo que les decía es que estamos tratando de que tengamos también algunas clases de consulta presenciales, porque por ahí el Zoom, la verdad que las consultas son bastante incómodas y es medio molesto, así que si nos autorizan con turnos, esto será seguro, el protocolo va a ser muy estricto, pero con turnos tal vez podamos darle algunas clases de consulta, lo cual creo que para ustedes va a ser muy positivo también. Así que vamos a tratar de hacerlo. A la última, profe, respecto a la última semana del cronograma, el examen integrador será solo de forma oral. El examen integrador normalmente sí es oral, pero lo vamos a definir más también en función de todas estas cuestiones que estamos charlando, más sobre la hora, porque normalmente tomamos una parte práctica que suele ser escrita. Así que lo vamos a definir más sobre la fecha del examen, ¿sí? Así que bueno, eso chicos, si no tienen más consultas, están liberados. Yo no tengo mucho más que decirles, más que contestar alguna consulta que tengan. Así que si no tienen más consultas, son libres de desconectarse. ¿Sí? Gracias, profe. Hasta luego. No, por favor. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Gracias, luego. profe, hasta luego. Chau, chau, que sigan bien.